Bueno, para comenzar la charla te quería hacer una pregunta y tiene que ver con el facilitador. ¿Cuál es el rol del facilitador? Bueno, buenísimo. En realidad, el rol de facilitador o la mirada sobre la facilitación es algo que es bastante contemporáneo. Todavía estamos como un poco en la construcción de esto, pero sí podemos tener un facilitador que tenga ese rol específico, como en la primera parte de la respuesta te voy a contar, pero también puede ser que otras personas que tengan roles funcionales en las organizaciones también sean facilitadores de ciertos espacios. Así que vamos por la primera versión. Las organizaciones pueden tener, así como tienen Agile Coach o tienen Scrum Masters o tienen otros roles, también pueden tener definido un equipo de facilitación. Por lo general, esto es algo externo, porque es muy difícil de sostener, tienes que tener mucho volumen de trabajo internamente para tener un facilitador interno, pero yo trabajo en un par de empresas que ya lo tienen porque de hecho manejan una gran cantidad de espacios colectivos que requieren como un poco de este enfoque. El facilitador se dedica básicamente a lograr interpelar a las personas que trabajan en un equipo para que ellos puedan ser protagonistas de la toma de decisiones, de la reflexión crítica y de una mirada de cómo buscar una forma de trabajo que responda a los desafíos que tienen en este momento. Entonces, cuando es alguien interno o cuando es alguien externo, lo que hacemos quienes facilitamos es básicamente proponer a los equipos una trayectoria, un camino de espacios regulados llamados contenedores o sesiones, como le queramos llamar, y les hacemos propuestas que desafíen su práctica, sus conversaciones o su dinámica en el marco de estas sesiones. Tenemos un espacio regulado en términos de tiempo y espacio, no es que todo el tiempo estamos facilitando, sino que el momento de facilitación es un momento que está delineado, es una reunión o un espacio racionalmente muy fácil de entender, porque hay una agenda, hay un tiempo, hay una dinámica, pero no estamos todo el tiempo facilitando, ¿sí? Tenemos que tener como ese contexto. Y cuando facilitamos, lo que hacemos básicamente es diseñar una serie de sesiones o contenedores, como ya vamos a ir conversando, que es la otra forma de nombrarlos, que son los diseños que invitan a los equipos a meterse en la profundidad de aquellas cuestiones que tengan que trabajar y conversar. Cuando es un facilitador interno que además tiene otro rol, por ejemplo, un líder de equipo, que es muy frecuente que los líderes de equipo se estén formando para ser facilitadores o facilitadoras, o alguien de recursos humanos que tenga como rol, no sé, la transformación cultural y quiera ponerse el sombrero de la facilitación, lo que hace básicamente es, cuando está frente a ese desafío, interpelar a las personas con las que va a trabajar a que observen que ese rol que va a tener en ese momento no es el rol habitual, sino que va a actuar como facilitador o facilitadora para que también haya una ubicación del rol. ¿Por qué digo esto? Porque la característica de la facilitación es que quienes facilitamos no intervenimos en el contenido de aquello que se esté conversando. Entonces, yo soy un jefe y en la reunión de hace 10 minutos bajé una línea de un tema, posiblemente si quiero facilitar sea muy fácil confundir bueno, la mirada de, bueno, ¿qué hacemos, no? Ante el jefe. Entonces, hay algo ahí que es como muy importante y es que el facilitador que tiene otros roles tiene que hacer un trabajo como de aclaración de que en este momento tiene puesto ese sombrero y que desde ese lugar va a generar una dinámica diferente a la de otras reuniones que hayan tenido en el marco del tiempo, ¿no? Esto que mencionabas vos recién, que tiene que ver con, por ejemplo, tuvo 10 minutos antes alguna bajada de la gerencia, el negocio que fuere, ¿no hay una delgada línea entre lo que vos comentás entre facilitar y manipular a las personas? Mm. Si es transparente que lo que nosotros estamos haciendo en la facilitación es facilitar, no lo es, pero muchas veces en el libro, yo de hecho en mi libro Facilitación Optimista, doy contexto para quienes no lo conozcan, hay un capítulo que se llama Facilitar, no es Facipular, de alguna forma se menciona a esta maniobra donde pareciera ser que estamos facilitando, pero en definitiva estamos llevando a la gente a un lugar que claramente tenemos definido, no tienen la libertad de poder crear y co-crear ese camino que nosotros queremos darle en la facilitación. Esa es la confusión, pero yo puedo tranquilamente ser un líder y tener que bajar un proyecto, una línea de parte de mi gerencia, aclarando que en ese momento estoy siendo el líder o el jefe que la organización me pide que sea, pero que también puedo en mi equipo, en otra instancia y para otros temas, generar espacios de expansión y de evolución distintos. Entonces, yo creo que sí pueden convivir siempre y cuando ambos espacios sean espacios honestos, genuinos y transparentes, y quien lo facilita o quien lo dirige, en el caso del liderazgo, pueda tener la capacidad de ubicarse muy fuertemente en este rol, ¿no? Que no sea confuso para quienes están ahí adelante
Aunque te digo, David, que es un tema a trabajar fuerte en los líderes, porque una vez que los líderes empiezan a encontrar el beneficio de la facilitación, cada vez le cuesta más el modelo tradicional, como esto de bajar la línea. Pero bueno, muchas veces uno convive en una cultura, en una tensión cultural. De hecho, la cultura está llena de estas tensiones, pero no por eso tener tensiones estamos frente a incoherencias o manipulaciones. Simplemente es evitar la tensión y explicarle al equipo que frente a esto tengo que ser un jefe y tengo que bajar esta línea, y frente a esto puedo tener una mirada de facilitación para que el equipo encuentre su camino. Y que eso no convierte este espacio en un fake o en un como si. Ambos espacios tienen la característica de que pueden ser genuinos y convivir. Lo ideal sería, obviamente, la transformación hacia una cultura colaborativa, donde podamos transversalmente tomar decisiones, donde haya libertad. Pero bueno, las organizaciones no son tan puras en relación a, y muchas veces requieren como diferentes mecanismos para el logro de resultados, ¿no? Hay un tema que quiero hacer doble clic de lo que comentabas recién, que vos mencionabas que un facilitador puede tener otro rol, como podría llegar a ser habitual, y podría presentarse algún tipo de conflicto de interés propio para la persona, para el que está facilitando. La pregunta es, primero, si existe ese conflicto de interés y segundo, ¿qué es lo que hace o qué es lo que debería hacer un facilitador cuando no está facilitando, cuando no está dentro de la dinámica trabajando con el equipo? Sí, existen las tensiones de cualquier situación que implique complejidad. Digo, estamos hablando de que la facilitación se hace en el marco de aquellas situaciones y problemas que no podemos predecir y que tenemos alto nivel de incertidumbre, por lo tanto tenemos que volcarnos a buscar respuestas y experimentar para poder lograr soluciones. Entonces, sí puede suceder. Todo puede suceder en el marco de las personas y de los seres humanos. No es que está regulado y que hay una alarma que suena alerta de no, esto no está pasando. Pasa y bueno, y es parte quizás de la construcción propia, ¿no? Por eso está bueno pedir feedback, está bueno poder uno tener como una introspección después de cada sesión para entender cómo lo hice, está bueno buscar dinámicas, muchas dinámicas que me ayuden a generar un andamiaje, un contenedor que se guíe casi de forma bastante autónoma para yo no intervenir. Está bueno el ejercicio de morderse la lengua y no dar mi opinión. Digo, eso en realidad es en toda la vida, ¿no? En la vida en general. Pero digo, pensemos que es una construcción cultural, es un rol que es un rol emergente, que es un rol que por lo general ni siquiera a los líderes los remuneran por este sombrero, digo, no están sus descriptivos de puesto. Entonces, digo, es un esfuerzo importante, por eso hay que darles tiempo y hay que acompañarlos en principio, a mi criterio, con alguna formación fuerte en facilitación también, para dar espacio a poder expresar esto, ¿no? Muchas veces a muchos líderes les piden facilitar cuando no están de acuerdo con el mindset de la facilitación o ni siquiera lo conocen, porque ahora como la facilitación está como medio de moda, ahora entonces la reunión la tenemos que facilitar. Y es realmente un mindset muy distinto. Entonces, yo creo que es un proceso de enamoramiento, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de expansión, de reskilling. Yo creo que hay muchas cosas que se las juegan cuando queremos poner a este líder a facilitar, pero en principio hay para mí que consensuar la voluntad de entender digamos, que tanto la organización como ese líder creen que el equipo tiene que poder tener ese espacio de aprendizaje, de empoderamiento y de toma de decisiones autónoma de su líder. Y si el líder no está de acuerdo, básicamente no podría facilitar, porque estaría haciendo fasciculación, digamos, que es un poco lo que me preguntabas antes. Entonces, yo creo que hay que tener como una conversación honesta que le dé como buen encuadre. Tenemos que tener el acuerdo de esa persona de que el enfoque está disponible para ser probado en su equipo y bueno, después ir aprendiendo en el camino, ¿no? Como todo, iterar y aprender y alguna sesión saldrá mal, alguna sesión saldrá mejor, pero digo, la facilitación no es tan fácil de desacreditar porque una sesión no te salga bien. Entonces digo, no, en ese sentido hay que dejarse llevar por la práctica y ir aprendiendo. Y la segunda pregunta ya no me la acuerdo porque te respondí muy largo, perdón. No quiero dejar de hacer doble clic en lo que comentabas recién, que tiene que ver con el reskilling, Sí. porque si nosotros queremos convertir un perfil o transformar nuestro perfil en facilitador, ¿cuál considerás que son las habilidades fundamentales que necesitamos para poder conseguir ese perfil? Bueno, buenísimo. Eh,
Depende, obviamente, qué perfil sea, pero sí hay todo un montón de lo que llaman las power skills o las soft skills que se entendían antes, que tienen que ver justamente con la capacidad de diseñar, de diseño de reuniones, que tienen que ver con la capacidad de escucha, de focalización, de priorización. En algún punto también el facilitador tiene que aprender a evitar el silencio, a manejar la incertidumbre muy fuertemente. Eso es, digamos, es un parámetro que es muy fuerte en la facilitación, que es que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, el aprender a convivir y a navegar la incertidumbre creo que es una de las habilidades que más hay que desarrollar en general hoy en este mundo en que vivimos, pero cuando facilitamos, todo lo que sucede está fuera de nuestro control. Por lo tanto, tenemos que aprender mucho, mucho, mucho a poder habilitar, a regular la dinámica del equipo cuando el equipo se nos desregula, cuando hay gente, por ejemplo, que rompa alguno de los acuerdos de funcionamiento del espacio. Me pasó el otro día que tenía una sesión donde había un acuerdo que era no invalidamos lo que las otras personas dicen, por más que hayamos vivido algo distinto. En la primera intervención alguien invalidó lo que la otra persona dijo, fue como al principio. Y bueno, nuestro rol es aprender a poner límites, aprender a ser asertivos, aprender a tener empatía con lo que pasa en el equipo. Hay muchas de estas, pero creo que la mayoría tienen que ver para mí en un principio, respecto de las habilidades, con las habilidades de diseño, de comunicación, de escucha y también con todo el set de habilidades vinculados con la incertidumbre. Digo, la asertividad, la tolerancia a la frustración, el aprendizaje del error, digo, toda esta serie de cosas están muy vivas durante todo el espacio de las sesiones, ¿no? Y por lo general, si vos no sos amigo del error y no te gusta el error como forma de aprendizaje, bueno, te empezás a poner tenso cuando pase esto, ¿no? De hecho, dentro del marco de la facilitación, podemos cometer errores o ver que la dinámica que habíamos pensado en un principio no funciona, con lo cual Sí, la flexibilidad creo que también es un valor que necesariamente tiene que tener este perfil, como lo comentabas vos. es que ¿Y te ha pasado que, nunca funciona como como cuando uno quiere. O sea, yo no tengo ninguna sesión que salga como yo me imaginé. No tengo esa, primero de todo no tengo esa expectativa, digamos, tengo como que la expectativa hay que soltarla porque va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, digo, tener expectativas sobre qué va a suceder en la sesión, tratando de predecir lo impredecible, además de que es un gran desgaste de energía, es estéril, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, yo creo que una de esas cosas es aprender como facilitadores a decir, bueno, yo tengo una propuesta, pero yo estoy proponiéndole algo al equipo que el equipo va a tener que tomar, interpretar, explorar, aceptar y profundizar. Y que lo que pase no está bajo nuestro control. Entonces, no me pasa ninguna vez que tengo como en mi mente que quiero que pase, que quiero que la gente diga, tengo un propósito, sé hacia dónde quiero que vaya, seteo un clima de sesión, tengo dinámicas que se disparan, pero muchas veces tengo que ir al plan B, C, D, porque lo que está pasando va hacia otro lugar, digo, es algo que es súper habitual. Y creo que el principal consejo es esto, no tener la expectativa de tener el control del entregable, de lo que va a pasar en términos eh, cualitativos. Digo, yo sé que tengo que entregar un plan de acción, eso sí lo tengo claro, y voy a ir por eso, pero no sé lo que va a decir el plan de acción. Entonces, mi expectativa es entregar un plan de acción. Si ese check lo voy a tener, pero como yo me imagine que va a ser ese plan de acción, jamás va a ser como sea. ¿Entendés? y qué pasa con los caballitos de batalla que uno ya sabe que la dinámica funciona, entonces trata de replicarlo en el mismo equipo, distintos equipos, distintas empresas incluso también? Se cae en la repetición, en definitiva. ¿Te ha pasado Sí, esto? ¿Te has notado que esto puede llegar a ocurrir? ¿Lo ves como algo negativo, positivo? yo creo que tenemos que hay facilitadores con diferentes perfiles. Hay facilitadores a los que les cuesta un montón diseñar y van con su estrella de mar, a trabajo el brazo, y van con el velero, y van con el check-in que aprendieron y se sienten cómodos con eso y es con la propuesta que van. Hay otros facilitadores que quizás tenemos como yo soy como del otro bando extremo, es que no repito un diseño, que no repito una dinámica, que tengo una compulsión al diseño muy fuerte porque es parte de mi perfil. Y yo creo que hay como una mezcla de personas que hacemos de estos, ¿no? No necesariamente el hacer algo original garantiza que salga bien, ni el hacer algo repetido garantiza que esto salga mal. Digo, no es lineal, porque no depende de nosotros como facilitadores, depende de la gente cómo lo reciba.
Entonces estoy trabajando, no sé, con una facilitación con equipos técnicos y tengo una dinámica que me sale súper bien con un equipo técnico y funciona bien porque el equipo tiene engagement, se despliega, la acepta y le gusta, posiblemente sea una buena idea probarla con otro equipo técnico. Digo, seguramente sea... El tema es que nosotros como facilitadores creamos en eso y entendamos que eso es aquello que tiene que pasar y después veremos qué le pasa al equipo con eso, pero no me parece que sea un pecado mortal de la facilitación repetir las dinámicas. Yo creo que está bueno tener mucho, porque tenemos que tener muchos planes y porque si esa dinámica no funciona, no puedo decir, ay, no tengo ninguna otra más, no traje nada preparado. Por eso en el libro metí 63, porque bueno, te tienen que servir alguna, tenés que tener como ahí bajo el brazo muchas opciones y explorar y animarse a probar cosas nuevas, tener coraje, tener voluntad de aprendizaje. De todo eso son cosas que los facilitadores tenemos que desarrollar. Pero en cuanto a los perfiles realmente facilitadores que son muy, muy limitados en cuanto a su capacidad de diseño, incluso a sus ganas de innovar y probar cosas nuevas, no creo que ese sea un factor clave de fracaso, ¿sí? Sí es cierto que cuando ese facilitador trabaja con un mismo equipo y le propone 5 veces ahí a la estrella de mar, los equipos aprenden a reflexionar solamente desde ese marco y quizás ese contenedor no es tan productivo a lo largo del tiempo o quizás ese equipo es muy estructurado y esa estructura, esa estrella de mar, le recontra funciona porque la sienten cómoda. Entonces, la respuesta es que depende mucho de las personas que configuren esos equipos con los que trabajemos y también que la facilitación implica un experimento. Cada vez que nosotros diseñamos, el contenedor es un modo experimental. Yo creo que esto puede funcionar, lo voy a probar. Si funciona, buenísimo. Y si no funciona, tengo la flexibilidad, como dijiste vos, o la capacidad adaptativa de traer otra dinámica, de otras características y decir, mala mía, la verdad que pensé que esto iba a disparar interés y atención y realmente lo que generó es otra vez estrella de mar, ¿no? Otra vez, no quiero hacer esto. Bueno, tenemos que tener otra. Pero digo, creo que no es la repetición el problema, sino es el descentrarse de aquello que a las personas con las que trabajamos les va a generar impacto. Porque no diseñamos para nosotros, diseñamos para otros. Entonces, ese otro es quien me va a decir en el transcurso del contenedor, cool, esto va bien, o esto no me genera ningún tipo de estímulo. No siento que sea una plataforma de trabajo para nosotros. Bueno, eso es algo que se ve en el andar también. Y con respecto a poder medir si una dinámica fue exitosa o no, ¿con qué métrica nos podemos valer? Ajeno al sentimiento que nosotros nos dio ejecutar esa dinámica y el resultado o el feedback que tuvimos en el momento. Bueno, métricas, 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 métricas. Hay dos no sé si métricas, pero dos indicadores. Prefiero meterme en los indicadores que en las métricas, ¿sí? Creo que hay un indicador que puede tener que ver con el output de la sesión y si nosotros nos propusimos diseñar un plan de acción, que ese plan de acción salga, digamos, que tiene que ver con el entregable, con el objetivo, digamos, más objetivo, más tangible, que por lo general las sesiones nosotros nos proponemos por lo general el trazar algún plan de acción o generar algún tipo de acuerdo. O sea, hay un resultado de la sesión que vamos a buscar, entonces el logro de ese resultado puede ser un indicador. Y la otra es el feedback. Creo que pidiéndole feedback a las personas, nosotros podemos entender si el contenedor fue interesante, si fue útil, si consideran que la sesión se invirtió bien el tiempo. O sea, nosotros ahí podemos preguntarle a las mismas personas cómo vieron la experiencia de ser parte de la facilitación. Entonces tenemos como dos cosas para poder medirnos, para poder decir, bueno, el trabajo estuvo bien hecho, que tiene que ver con esto. Respecto a cuestiones objetivas, ¿no? ¿Qué es el feedback concreto de la gente respecto de, en particular, utilidad, aprovechamiento del tiempo, comodidad con el espacio y otras cosas que vamos a preguntarle, que tiene su subjetividad como todo, pero que nos ayuda a entender cómo fuimos y después tratar de ver si el objetivo por el cual nos reunimos, esa resolución que estamos buscando, esa reflexión que estábamos propiciando, no sé, o ese plan de acción, realmente lo logramos entregar en el transcurso de las sesiones que tengamos planificadas. En definitiva, terminan siendo un medio y no el fin en sí mismo, ¿no? Sí, obvio, como siempre. Y como siempre, tal cual, tal cual. Y te hago una consulta. Con respecto a las dinámicas y la gamificación, ¿cómo lo ves vos? ¿Es necesario invitar al juego como para que una dinámica pueda fluir y que pueda tener un resultado positivo? Eh,
lo mismo que te respondí respecto de la gente que tiene muchas dinámicas, pocas dinámicas, yo creo que depende mucho del equipo. Hay equipos donde les encanta jugar y reciben muy bien las dinámicas que tienen algún componente lúdico o narrativo interesante. Entonces yo tengo una dinámica que se llama los tres chanchitos, que hace mención al cuento de los chanchitos del lobo, y hay gente que la ama y hay equipos donde no les resuena porque les parece que es muy infantil. Entonces, digo, creo que tanto jugar con juguetes, jugar con pelotas, jugar con el cuerpo, jugar con las palabras, hay equipos que les generan mucha atracción o al menos una incomodidad productiva, porque quizás no me gusta mucho, pero puedo avanzar, que también es un buen límite, digo, de sentir incomodidad, pero que eso no te haga cerrar la persiana de la sesión y decir esto no me interesa. Y hay equipos que lo lúdico y lo que se gamifica no lo encuentran atractivo y piensan que es una pérdida de tiempo. Yo no vengo acá para jugar, vengo acá para discutir, y tienen el foco puesto en algo más cognitivo, más de debate, más reflexivo, y también está bien, pero creo que el elemento central de vuelta es con qué tipo de personas estamos afrontando el desafío de facilitar, qué problemática estemos trabajando, cuánto dolor hay en esa dinámica. Hay equipos que frente a sucesos muy dolorosos prefieren espacios mucho más de encuentro reflexivos, más fogoncito, digamos, más charlar que jugar, y que sienten que jugar es tirar la pelota fuera de la cancha, básicamente, no hacernos cargo de un tema difícil, aunque sabemos que jugando podemos hablar de temas recontra difíciles. Quizás no es adecuado para esa realidad, para ese mood en el que el equipo está inmerso. Entonces, digo, creo que ahí a mí me pasó en una sesión, algo como para darte un ejemplo de esto. Yo llevaba en una sesión de integración de un equipo de HR, llevaba una sesión recontra poderosa en términos de juegos, llevé un montón de materiales, estaba súper interesante, y al comenzar la sesión, la primer cosecha de la primera dinámica, alguien contó algo re difícil que estaba pasando en el equipo, que es que alguien había fallecido, digamos, alguien que además era como el más juguetón del equipo. En la época de COVID había pasado esto, era la persona que nucleaba y que era el que jugaba en el equipo, y que le generaba mucha tensión estar jugando porque le hacía mucho acordar a él. Y empezaron todos a hablar sobre ese duelo de ese equipo, y yo tuve que dejar todo lo que era lúdico, juguetón, divertido a un costado, porque el equipo me lo estaba de alguna forma expresando de la forma más directa posible, ¿no? Que había una sesión directa entre jugar y esa persona, y que además nunca habían hablado de esa situación, de ese duelo. Entonces cambiamos el foco de la sesión para hablar sobre eso, ¿no? Sobre qué tipo de equipo somos estando de duelo y hacia dónde queremos ir. Bueno, se nos cambió el eje y se nos cambió la dinámica y se me cambió por completo el set de dinámicas, porque, bueno, había pasado eso. Entonces, el emergente en ese sentido, el emergente es aquello que sucede cuando dinamizamos el espacio, eso que nosotros queremos lograr, que es justamente lo que al equipo le pase, cómo reacciona, qué dice a partir de, bueno, eso es algo que nos condiciona mucho a nosotros como facilitadores y nos da, en el buen sentido, el condicionamiento de decir, bueno, va por acá o no va por acá. Ándate a algo más profundo, más tranquilo, ándate a algo más activo, ponerle el cuerpo, digo, todo eso te lo va dando como ese fluir de lo que va pasando del otro lado, ¿no? Nosotros no jugamos al paredón, no jugamos al tenis en el paredón, en el frontón, jugamos contra otra persona, ¿no? Y si esa persona de repente la vemos muy cansada, no le vamos a tirar más pelotazos para que corra más, si queremos divertirnos. O si vemos a esa persona aburrida, no vamos a tirarle al globito para que la agarre, vamos a ir, y algo parecido pasa en la facilitación. Hay un equipo que me va dando muchas señales de cómo va viviendo el contenedor. Entonces, yo creo que hay algo que tiene que ver con la conexión y básicamente con la presencia que el facilitador tiene, donde la agenda no vale nada al lado de aquello que le pasa al equipo. La agenda es simplemente una hipótesis, un experimento que queremos probar, pero no hay que enamorarse ni de la agenda ni de las dinámicas, porque lo mejor que pasa en una sesión no es eso, lo que le pasa a la gente con eso que hacemos, ¿no? Y ahí surge también mucho la improvisación y volvemos al tema de ser flexible con respecto a la implementación de las dinámicas. Hay un concepto que mencionabas recién que tiene que ver con la cosecha. ¿Puedes ampliar un poco más a qué te referís? Sí, la cosecha es algo que, también se le puede llamar debriefing en algunos textos, depende de dónde uno se ha formado. Pero bueno, se supone que lo que uno hace cuando facilita y por qué usamos dinámicas es para lograr que de esa experiencia de aprendizaje que propone la dinámica, de esa experiencia sensitiva, narrativa, cognitiva, etcétera, el equipo le produzca algo que lo predisponga a poder ampliar un poco su nivel
de conciencia, de conversación, de toma de decisiones o lo que estemos trabajando. Entonces, cuando el equipo pasa por la dinámica, mientras que vive la dinámica, simplemente lo que está haciendo es producir. Y una vez que termina la dinámica y se termina el marco de la producción, lo que hacemos es reflexionar sobre eso que vivimos, reflexionar sobre aquello que pusimos sobre la mesa, a esa reflexión, a ese momento productivo donde ponemos un poco a jugar todas las cosas que surgieron, le llamamos cosecha. Sería, durante la dinámica, sembramos semillas, plantamos cositas, etcétera, y después, bueno, cosechamos aquello que fuimos buscando, ¿no? Otro concepto que me gustaría hablar con vos como disparador tiene que ver con esto de la pregunta poderosa. ¿Qué tan importante es hacerse la pregunta como para poder generar esto que veníamos conversando? Bueno, la pregunta sí es más importante que cualquier otra cosa. Digamos, frente a la pregunta y las dinámicas, la que no puede fallar es la pregunta. Ahí sí que me pongo un poco más fuerte, porque, bueno, básicamente la pregunta es el desafío, ¿no? Que hay detrás del contenedor. Entonces, así como nosotros decimos, bueno, la fórmula para diseñar, como yo escribí en el libro, es tener un propósito, más una pregunta poderosa, más un set dinámico, más buenas cosechas, digamos. La pregunta tiene algo ahí que es un poco lo que invita a las personas a ir a descubrir, ¿no? Las preguntas nos llevan al reino del descubrimiento, dice la frase. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros hacemos cuando preguntamos es invitar a la gente hacia un lugar, y es un lugar de descubrimiento. Si la pregunta es una pregunta que no genere impacto, que es una pregunta que la gente ya tiene muy respondida, o que es una pregunta que la gente no entiende, entonces no es poderosa. Es poderosa porque no tenemos la respuesta, porque no es una pregunta retórica, es una pregunta fresca, es una pregunta que invita a una mirada nueva, es una pregunta que puede tener distintos niveles de complejidad, pero siempre desafía al equipo a ir hacia un lugar, y ese lugar tiene que ver con el lugar donde nosotros queremos justamente dirigir el contenedor. Entonces, el crear preguntas es un trabajo que lamentablemente no tenemos como tan desarrollado, podría ser otra de las skills que tendríamos que aprender a desarrollar, pero es algo que se puede aprender a hacer cuando uno de vuelta entiende que la pregunta para que sea poderosa tiene que tener ciertas características, y creo que la primera es que nosotros como facilitadores no sepamos la respuesta. Digo, creo que es muy claro cuando alguien le hace una pregunta, que nos preguntan para realmente saber, como en una entrevista, yo quiero saber qué es lo que vos pensás, o una pregunta para ver si vos decís lo que yo quiero que vos digas, o para probar que vos sepas, para dar cuenta de que vos sepas. Yo creo que la pregunta tiene que tener la legitimidad de ser una pregunta que nadie tiene clara la respuesta, y que justamente el pasaje por ese contenedor construye en el equipo la capacidad de lograr, a partir de las reflexiones individuales y de la interacción entre ellos, una narrativa colectiva que dé respuesta a esa posible pregunta. Si eso sucede en la sesión, hay un éxito en la sesión también. Entonces, para mí las preguntas poderosas son importantísimas, hay que aprender a hacerlas. En el libro hay un capítulo donde explico muchas categorías de preguntas para entender que no hay una sola, no vamos a poder profundizar en todas hoy, pero de vuelta, creo que lo que yo más quiero que se queden es que tienen que ser genuinas, o sea, que de verdad no es una pregunta para poner a prueba a nadie, no es una pregunta para tentar o para challengear, sino es una pregunta que realmente invite a las personas a buscar una respuesta que no está a la mano, que está en ellos de alguna forma quizás dispersa en pedacitos, en pequeñas piezas de rompecabezas, y que el gran trabajo va a ser que se junten de alguna forma a ir encontrando juntos esa respuesta, ¿no? ¿Qué tan importante es que la pregunta sea un poco incómoda también? ¿Es necesario? Sí, las preguntas poderosas son incómodas, porque cualquier pregunta que no tenemos respuesta es incómoda. Y nada, y estamos acostumbrados además a tener como un sesgo de que si no sé la respuesta a una pregunta, entonces no sé, como en la escuela, ¿no? ¿Y usted qué piensa sobre esto? Y si uno no sabía, se venía la mala nota, o sea, no saber es algo que no está habilitado tan fácilmente en el marco de las interacciones humanas. Entonces, de repente sale una pregunta, esa pregunta quizás ni siquiera la entiendo demasiado bien, porque me pregunto a mí mismo, ¿qué quiere Cintia que yo sepa? ¿Qué quiere que le diga? ¿No? ¿Qué está buscando de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Entonces, de alguna u otra forma, la persona va a tratar de especular a ver si esa pregunta es una pregunta retórica, yo lo estoy poniendo a prueba, yo lo quiero evaluar. Bueno, todo esto es incómodo,
Pero lo más incómodo de todo es una pregunta que claramente no tengo una respuesta a la mano y que tengo que investigar, que tengo que analizar, que tengo que interactuar con ella. Así que es incómoda. Suelen ser preguntas un poco ambiguas también, no son preguntas racionales. Entonces, también es incómodo esto, que la pregunta a veces se formula raro, que genera ese impacto de, bueno, ¿qué quiere que diga? ¿De qué quiere que le hable? Y también está bueno que eso pase. Pero es una incomodidad que tendría que poder invitar a la acción, como dije antes, una incomodidad productiva. O sea, que la gente esté incómoda, pero no paralizada. Que la gente esté incómoda, pero que le den ganas de, bueno, ahora la quiero responder. No sé, ¿qué elementos deberían configurarnos para que seamos el equipo que todos queremos? ¿No? Y bueno, no sé cuáles son, pero ahora quiero ir a buscarlos, ¿no? Como, ¿cómo nos transformamos de un área de servicio a un área estratégica para esta compañía, siendo quienes somos el aquí y el ahora? Y no sé quiénes son, bueno, pero quiere saber, ¿no? Entonces digo, creo que ahí hay tiene que poder funcionar, que se active la curiosidad, que se active las ganas de ir a buscar, porque si no, no es poderosa. Cuando vos comentabas recién la fórmula del diseño de la facilitación, mencionabas el propósito, la pregunta y el contenedor. Sí. ¿Es en ese orden necesariamente? Porque a mí se me ocurre que muchas veces surge primero la pregunta, después se acompaña el propósito. ¿Es necesariamente un orden de pasos que vos proponías en la fórmula? Sí, es un orden de pasos. Seguramente lo que te diría es nunca diseñes un contenedor sin propósito. O sea, como que no está bien, porque básicamente diseñar un contenedor es elegir las dinámicas con las cuales vamos a concretar un propósito. Sin el propósito no hay contenedor. Entonces, siempre lo primero que hacemos es entender para qué estamos haciendo esa sesión o por qué la estamos motorizando, qué estamos buscando. Digo, eso es lo primero que viene, porque dinámicas hay un montón. Entonces, no tendría que ocuparme inicialmente el pensar, o por ejemplo, no sé, veo una dinámica, me encantó la idea que puso Sin de los Simpsons, la quiero hacer. Bueno, que te queden en algún lado de tu retina, pero no pienses en que eso es lo que tenés que hacer. Primero pensá cuál es el propósito, para qué la estás haciendo. Después pensá qué pregunta va a lograr que ese equipo se mueva a poder conectar y reflexionar y trabajar sobre ese propósito. Y después, fíjate qué dinámicas vas a utilizar para eso. Esa es mi indicación. Lo que suele suceder, yo viste que hago muchos laboratorios de formación en estructuras liberadoras, de hecho ahora terminé el 24, para que tengan la noción, es como, va mucha gente a ese programa y va todo el tiempo, se hace todo el tiempo. Es muy tentador cuando uno empieza a facilitar, cuando me pregunto qué hago, qué hago, qué hago, el pensar qué dinámicas voy a usar. Tengo un equipo que se comunica mal, ¿qué dinámica uso? Hola, Sin, chat. Hola, Sin, tengo un equipo que le cuesta un montón ponerle límites a su cliente interno. ¿Te parece que puedo usar tal estructura liberadora? Y entonces mi pregunta es, bueno, pará, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la estás haciendo? Porque una cosa es pensar como propósito que el equipo logre acuerdos básicos y fundamentales para su funcionamiento. Otra cosa es que el equipo reflexione profundamente sobre cómo poner límites. Y otra cosa muy importante es que el equipo logre potenciar sus habilidades a la luz de los nuevos desafíos. Son tres propósitos distintos, son tres contenedores distintos, que quizás la pregunta es, ¿y cómo hago para que el equipo aprenda? Es como un genérico, ¿no? Por lo general, las necesidades, como las nombramos de forma muy genérica. Por ejemplo, a este equipo le cuesta un montón comunicarse. Bueno, empecemos a decir, bueno, ¿qué es lo que le cuesta en concreto? No, este equipo se lleva muy mal con, no aporta valor a la cadena de valor. Bueno, ¿qué significa que no aporte cadena de valor? Entonces, la forma que por lo general describimos los problemas en general cuando los nombramos es muy amplio. Entonces, ahí hay que hacer un doble y triple clic, decir, bueno, cuando decimos este equipo se comunica mal, clic, ¿qué es que se comunica mal? No, te puedes decir, no, que manda mails en vez de hacer reuniones cara a cara. Bueno, entonces el problema no es que se comunica mal. Bueno, ¿y por qué manda mails en vez de conversar cara a cara? Y ahí empezamos a entender que el problema, que el síntoma lo nombramos como falta de comunicación, pero que en el fondo es un poco más fino lo que tenemos que trabajar. Los contenedores genéricos tampoco generan atracción, porque finalmente hablamos de todo y no hablamos de nada. Entonces, es re importante cuando estamos diseñando, por eso es importante no centrarse en las dinámicas y en el propósito, el poder entender que esa demanda de, este equipo le cuesta mucho comunicarse, si haces 2, 3 preguntas para tratar de entender por dónde viene,
Bueno, en realidad el problema es que siguen copiando los gerentes en los mails, a pesar de que lo acordaron 40 veces, y que el problema es que están rompiendo un acuerdo que hacen todo el tiempo que no lo pueden sostener. Entonces, ni siquiera es un problema de comunicación. No están pudiendo sostener un acuerdo básico de dejar de copiar el status quo para que controle. Entonces, ¿el problema es la comunicación o es eso? Si yo me quedo en pensar una dinámica de comunicación, ¿qué impacto va a tener en esto que estoy diciendo? Hacer 20 jueguitos de comunicación. Si el problema es que el equipo no puede sostener acuerdos de base cuando involucra el poder de su jefe. Entonces el tema es otro. Por eso es como muy importante el poder entender bien antes de poder encontrar dinámicas y ponerle como al título los ñoquisitos abajo del diseño, el de verdad pensar en profundidad qué es lo que yo quiero proponerle a ese equipo, por qué lo estoy haciendo. Sabés que cuando yo aterrizaba el concepto y lo estaba leyendo del libro, lo resignifiqué a contenedor también como algo más fraternal, como que abraza al equipo o a las personas en las cuales están involucradas en ese momento en la dinámica. Sí. Eh, me pareció muy interesante eso, de poder contener literalmente al equipo para que se sienta libre de poder expresar lo que necesite también. Un colega me contó, perdón que te interrumpa, me contó un informe muy interesante, hablando un poco de estas cosas que contienen y liberan, ¿no? Hablando un poco del espacio seguro, pues estamos hablando de que ese contenedor no deja de ser un lugar aislado, que empieza y termina en un lugar físicamente, digamos, tiene como un contexto muy claro, tiene muy clara la regla de juego, eso genera un entendimiento muy profundo que nos libera de tener que estar pensando estoy adentro o estoy afuera, le estoy pifiando, esto que voy a decir está bien o está mal. Esas conversaciones internas que tenemos en las reuniones que decimos, che, si digo esto, es lo que se espera de mí, si hago este aporte, ¿me estaré yendo al pasto? Digo, todo eso es algo que nuestra cabeza tiene todo el tiempo como rumiando ese pensamiento cuando las reglas no están muy claras, ¿no? Y este colega me contaba, se llama Jorge Silva, es el fundador de Ten Pines, es realmente una persona muy, muy interesante. Él planteaba un estudio urbanístico donde hacía un estudio entre dos tipos de plazas, las plazas o los parques. Uno era donde la plaza tenía rejas y la otra era donde la plaza no tenía rejas, ¿no? Y la pregunta era, ¿cuánto los niños se alejan más de sus padres y madres en el espacio de juego? Cuando la plaza tiene rejas, cuando la plaza no tiene rejas. Bueno, el mindset tradicional, el sentido común te diría, no, el chico juega más libre donde no hay rejas, ¿no? Donde juega libre sin rejas. Y la verdad es que no, el niño juega mucho más libre cuando la plaza está enrejada y sabe que es un espacio seguro y en ese lugar puede correr lo que quiera porque está limitado. Sin embargo, en la plaza sin rejas, las madres están mucho más cerca de los chicos porque hay un factor de mucha inseguridad porque no hay contexto. Bueno, a los equipos les pasa lo mismo. El contenedor es esa plaza. Está bien que cuando uno ve una plaza con rejas dice, uy, qué triste una plaza con rejas. Yo cuando era piba no tenía plazas con rejas en la ciudad y todas esas cosas que uno puede decir cuando la ve, pero yo como madre me siento mucho más segura cuando mi hijo juega en una plaza con rejas que cuando juega sin rejas, porque estamos en otro momento de la vida, digamos, en otra sociedad en la que yo fui chiquita. Entonces digo, nuestros hijos ni siquiera van a conocer las plazas sin rejas, me parece, o nuestros nietos. Pero digo, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que el contenedor es un espacio seguro, debería ser percibido como un lugar transparente y claro, donde justamente la fraternidad o la familiaridad o la seguridad nace de esta capacidad de poder entender que en ese lugar yo puedo ser quien soy porque básicamente está claro cuál es el contexto, ¿no? Te quería preguntar con respecto a las dinámicas y la creatividad para poder generarlas. Vos mencionás en el libro que tenés cierta pulsión al diseño y la creación que te vino desde muy chica, vos corregime si me equivoco, Es correcto. pero ¿cómo te manejas hoy por hoy? ¿Vas por la vida caminando y ves y notas dinámicas? Y también preguntarte qué pasa cuando ahí está la pregunta, está el propósito y tienes una hoja en blanco y no fluye. ¿Cómo te manejas con eso? Bueno, vamos con la segunda primero, si te parece bien. Creo que hoy hay un montón de espacios donde uno puede encontrar dinámicas sin tener que crearlas. Digo, de vuelta, creo que hay facilitadores que son creadores de dinámicas y hay facilitadores que no son creadores de dinámicas. Creo que hay que saber dónde buscarlas porque hay un montón. Entonces, digo, el problema no es dinámicas. Si yo no tengo capacidad de diseño, bueno, voy a empezar a buscar personas que compartan dinámicas
No somos muchos, pero las que las hay, yo soy una de ellas, así que me siguen en las redes sociales y van a encontrar todos los días alguna dinámica yo pongo, o en el libro, o qué sé yo. Después hay otras, Hyper Island, hay un montón de Retromat, hay un montón de páginas que brindan dinámicas. Entonces digo, no tendría que tener la hoja en blanco por la falta de que se me ocurra una dinámica. Tendría que sería buscar una dinámica y pongo en el ChatGPT, crearme una dinámica para tal cosa, el ChatGPT me la da también. O sea, digo, hoy no tendríamos ese problema. El problema no es las dinámicas. Entonces, si tenemos un perfil creativo, quizás sí nos interesa porque nos estimula. A mí particularmente me estimula, tiene que ver con mi identidad, con quién soy yo, con mi práctica como facilitadora, digo, pero no tiene que ser así en todos los casos. Digo, yo creo que la gran mayoría de facilitadores no diseña dinámicas, reproduce dinámicas que otros diseñamos. Y está bien, o sea, es esto, ¿no? Eso está bien. Entonces, para un poco bajar un poco la expectativa, quizás, yo puedo ser un gran facilitador y no ser un gran diseñador de dinámicas. Y puedo ser un gran diseñador de dinámicas y ser un pésimo facilitador también. Porque son skills totalmente distintas, ¿está? Entonces, quienes vean este video y no les gusta diseñar dinámicas, no se preocupen porque pueden hacer un trabajo genial, estar súper bien posicionado y disfrutar de facilitar dinámicas que otras personas creamos con mucho amor, con mucho compromiso y con mucho gusto, ¿ok? Eso es una cosa. Yo, en particular, me inspiro en cualquier cosa para crear dinámicas. Para mí, veo un pajarito, es una dinámica. Me veo un beso de soda, hay una dinámica. Prendo la chimenea, veo una dinámica. Pero es porque tengo el músculo hiper ejercitado. Como todos los días lo hago, es como cualquier cosa que no tiene un hábito. Como yo me dedico a esto y trabajo de esto, y mi vida es facilitar y diseñar dinámicas, yo todo el tiempo lo estoy haciendo. Entonces, claramente cualquier cosa me estimula a hacerlo, porque lo tengo muy activo y porque es mi principal ocupación. No así quizás una persona que lidera un equipo que tiene 8.500 quilombos, que su foco está puesto en las ventas y que de repente tiene que facilitar y no tiene por qué tener la capacidad de que se recuerde que hay un pajarito y o sea, eso no le pasa a cualquier persona. Quiero decir, entonces, mi pulsión del diseño tiene que ver con mi práctica y con mi oficio y con mi forma de vida, que es específicamente esta. Yo trabajo esto, vivo de esto, como de esto y me dedico a esto 7/24. Todo el tiempo de mi vida es pensar dinámicas, hacer dinámicas, probar dinámicas y compartirlas. Entonces, ¿por qué me estimula? Me estimula todo por esto, porque como mi radar está encendido, yo siempre le cuento esta anécdota, cuando yo quedé embarazada me di cuenta que había otras embarazadas en el mundo, porque les empecé a ver, pero porque yo estaba embarazada. O cuando me compré un auto, de repente decía, ay, ¿cuántos autos que hay Chevrolet en la calle? Y la verdad que no había visto ninguno, de repente había un montón igual que el mío. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, digo, en ese sentido, mi experiencia personal, que quizás es muy personal, que tiene que ver con mi enfoque, es que soy una persona muy, muy creativa, que soy una persona que se aburre muy fácil de aquellas cosas que hace más de una, dos, tres veces, que tengo un mindset muy activo de curiosidad, todo me genera curiosidad, todo me maravilla, todo me encanta, cualquier proceso biológico, físico, climatológico me genera inspiración. Cualquier cosa que veo en la tele me parece que hay una riqueza importante y a partir de eso voy haciendo mis propias dinámicas. Esa es como pero digo, quiero decir, David, como para también como tratar como de democratizar el acceso, porque si no uno dice, entonces yo no voy a poder nunca hacerlo. No, o sea, creo que en el ecosistema, en la comunidad, el ecosistema que somos, cada uno tiene su core, tiene su expertise y lo bueno es, por lo menos dentro de los perfiles que diseñamos y facilitamos, que no nos cuesta mucho compartir lo que sabemos porque es parte también de nuestra filosofía, de los valores que tenemos, del pensar que para qué me lo voy a guardar en un cajón esta dinámica si la comparto la usan miles de personas. Todos los días me llegan mails, todos los días de mi vida me llegan mails con gente que me agradece. Gracias a esta dinámica conseguí un cliente nuevo, el equipo funciona re bien. Recién me llegó una que me compartió alguien del libro que me contó que está aplicándolas en el ámbito de lo público y que le generó un impacto tremendo el libro. Entonces digo, para mí eso es lo que a mí me hace bien, es por lo cual lo hago. Creo que en un mundo tan individualista, no serlo es una forma de hacer contracultura. Y creo que guardarme aquellas cosas que me funcionan no tiene sentido porque básicamente estamos en un mundo donde hay miles de equipos en los cuales trabajar y no está en riesgo nada para mí y es puro beneficio para todos los que lo reciben. ¿Cuál es la importancia del optimismo en la facilitación? Que de hecho le da el nombre al libro.
Sí, bueno, el optimismo, la facilitación para mí es todo. Digamos, si uno no cree en la transformación, no la ve. Si uno no cree en la gente, no le das el espacio. Y creo que en algún punto esto de entender que los procesos y el foco y las ganas nos llevan a resultados distintos, bueno, viene un poco de la mirada de la psicología positiva en particular, ¿no? Quizás es un challenge más teórico y quizás es un guiño guiño para mis colegas psicólogos esto de haberle puesto optimista, porque bueno, yo soy, además de ser química, soy psicóloga, tengo un máster en recursos humanos, pero bueno, principalmente mi carrera de grado más fuerte es la psicología, no para atender pacientes, sino para, bueno, para hacer esto que hago, que es psicología más laboral. Y bueno, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, nosotros nos formamos, y yo me he formado, bueno, en los 90, ya hace muchos años, pero todavía sé que sigue siendo así con un gran dogmatismo, ¿no? Una psicología muy orientada al psicoanálisis, a lo freudiano o a lo lacaniano, de una forma, para mí, a mi criterio, bastante dogmática. Entonces, yo al traer de alguna forma en mi práctica otras psicologías, y después de muchos años de haberme recibido, cuando me encontré en el marco de la psicología positiva y me encontré bueno, con todo lo que es esta mirada sobre el bienestar, etcétera, me pareció que en los equipos está bueno, o sea, sacar un poco algunos conceptos vinculados como con los traumas organizacionales, con lo sintomatológico extremo, para empezar a pensar que si nosotros le damos a los equipos las herramientas, el espacio, el tiempo, la motivación y el empoderamiento para decidir y creemos en ellos, realmente los equipos pueden, que las soluciones locales, aunque no sean tan buenas, siempre van a ser más legítimas que el benchmark, que las personas cuando le damos un espacio para prosperar florecen porque lo necesitan. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta a la creación de un mundo más participativo, más colaborativo, donde empecemos a entender que cuando las personas tienen lugar y cuando las personas tienen voz y cuando les damos esa voz, defienden a muerte aquello que producen. Que a veces decimos, los equipos no se comprometen con este plan de acción y vos le preguntás, ¿pero aportaron algo en el plan de acción? No, 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 nada, se los bajamos. Y bueno, entonces, ¿cómo querés que la gente se muera por un plan, si, por un plan de acción, si no fueron protagonistas de crearlo? Entonces, yo creo que el optimismo tiene que ver con esto, con entender que cuando uno da lugar, cuando uno genera el espacio, cuando uno le da legitimidad al otro, las personas se remotivan, se reconectan, vuelven a creer, porque básicamente creen en sí mismas, ¿no? Así que por eso la facilitación para mí es optimista, es un acto de fe en ese sentido, porque nada se transforma si no creemos en ello, ¿no? La transformación es muy contrafáctica, no se puede transformar si no creemos en que se puede transformar, ¿no? No es ver para creer, sino es creer para ver. Y es algo que también es muy desafiante porque las organizaciones quieren, bueno, mostrame cómo va a ser este programa. Y bueno, es parte de nuestro trabajo, nuestro desafío, inspirar confianza en la transformación, inspirar confianza en la gente y creer que las personas pueden. La pregunta con tu libro en mi mano es, ¿estás trabajando en algo nuevo? ¿En ¿Se algún viene libro algo? nuevo? ¿En algo, nos referimos a algún libro nuevo? No, libro ¿Algún nuevo. libro nuevo? ¿O la No, ampliación de este mismo? libro nuevo no, sí estoy trabajando en algo. Libro nuevo no, por ahora. Escribir un libro es un trabajo dificilísimo, porque bueno, no deja de estar la responsabilidad enorme de hacer un material que sea de calidad, que sea rico, que no sea un refrito, que no sea, o sea, de verdad que el libro tiene, bueno, casi 2 años de soñarlo y varios meses de escritura y reescritura y, bueno, escribir un libro es un proceso que para mí es difícil. Yo soy una persona de la palabra oral, además. Por tanto, este es mi segundo libro. El primero me costó bastante más, este me costó un poco menos, pero estuve 2 años para hacerlo, digo, en definitiva. Cuando uno dice voy a comprar un libro, quizás no sabe todo lo que pasa detrás desde el lugar del autor y bueno, y compartir el know-how y entender cómo hacerlo digerible, cómo explicar cosas que quizás nunca había pensado cómo se explicaban, porque bueno, yo nunca bueno, ese es un trabajo. Pero el libro por ahora no. Sí, lo que se viene, espero, y lo estoy trabajando ya hace muchísimos meses también, es un laboratorio, un programa de formación de facilitación optimista, que espero que salga pronto. Sería la continuación del libro, la profundización en práctica del libro y también un poco la continuación del laboratorio de estructuras liberadoras, que da una forma de facilitación básica para estructuras. Así que lo nuevo, que se tiene que venir, no digo que ya tengo fecha, pero que lo estoy terminando de armar, es mi programa de facilitación optimista, que como te digo es para mí
no es un programa más, yo siento mucha responsabilidad personal y profesional con esto, creo que hay que ser muy serio para aportar valor, creo que cuando uno compra un libro o invierte en un programa, invierte en expectativas, a muchas personas se les juega incluso esto de querer hacer una transformación en su carrera, todo el tiempo me escribe gente que está en relación de dependencia que se quiere independizar, yo sé que hay mucha responsabilidad detrás de lo que hago y que al otro se le genera una oportunidad y expectativas e inversión de plata y de tiempo, entonces quiero en ese sentido como hacerlo muy bien y estoy trabajando ya hace mucho, creo que ya también 2 años en este programa, que fue como naciendo junto con el libro. El libro salió antes y el programa, si todo sale bien, saldrá a fin de este año o principio del año que viene. Así que te iré contando. Pero bueno, va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a mantener el carácter de remoto para poder seguir teniendo este networking y red de conexión que tenemos con las personas. Acá al Lab viene gente de todos lados, desde España, Estados Unidos hasta la Patagonia, Argentina. Muchos me preguntan por qué no hago nada presencial y yo no me quiero privar de esto, de poder decir, armamos una sesión, nos juntamos, que sería imposible marcar agendas hoy en septiembre del 2024 yendo a algún lugar para mí, por lo menos. No quiero privarnos de esa posibilidad de seguir entendiendo que somos un solo mundo, que somos un mundo de relaciones y que realmente podemos aprender mucho de lo multicultural que se dan estos programas. Así que va a ser remoto y va a ser disruptivo, por supuesto. Va a ser diferente a los que pueden ver ahí como certificaciones de. Esos no son los programas que yo suelo dar. Así que bueno, después te cuento. Esperemos noticias entonces. Sí, gracias, David. Bueno, Cintia, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por darme la oportunidad de conversar con vos. Espero que haya una segunda charla y ya conversemos y hagamos doble clic también en este nuevo programa en el que estás trabajando, que me genera mucha curiosidad ver la implementación. Gracias a vos, gracias por leer el libro. Hablar sobre el libro para mí es re importante porque, bueno, es el canal de empezar un poco también a ver el impacto que tiene y me encantaron las preguntas que trajiste, así que gracias por eso. Y bueno, nada, sí, seguimos charlando. Lo recomiendo 100% al libro. Bueno, para los que quizás lo quieren comprar, está en Mercado Libre en Argentina y está en Amazon para el resto del mundo. También está en Kindle en Amazon. No está en librerías porque es una edición independiente. No hay intermediarios en este libro. Así que si lo quieren comprar, vayan a Mercado Libre y vayan a Amazon. Y ahí lo van a encontrar. Fascinación Optimista, guía para transformar personas y equipos. Sonidos que atrapan, no me dejan ir. Gotas de eco en la inmensidad. Viajes sonoros en la mente crear. Con cada nota dejarse llevar. La frecuencia se mezcla con la